Ante nada, pues claramente estos videos no están diseñados para suprimir las clases de los docentes, ni de Santiago ni de la doctora Nilsa. Simplemente es un complemento para la propia clase, ¿no? Toda la información que voy a explicar en toda esta serie de videos de inmunología es principalmente extraída tanto de ABAS como de QI y lo que sería pues las propias clases dichas, ¿no? Ante cualquier error, pues soy humano y puedo cometer el error. Entonces, si pueden decirlo en los comentarios o si previamente, después, posteriormente me doy cuenta, lo corregiré y lo pondré en la descripción o en algún comentario fijado. Vamos a hablar, esta serie de videos se va a distribuir primero hablando de receptores, para luego hablar de las células, para luego hablar de la respuesta en conjunto receptor-célula, y luego al final ya haré otros videos, pues sobre todo un video más largo, hablando de todo en conjunto y cómo pues se forma la respuesta inmune innata, ¿no? Entonces, iniciando con lo que sería la parte de receptores, nosotros tenemos 7 tipos de receptores importantes, ¿sí? Estos 7 tipos de receptores importantes van a ir variando dependiendo de la célula en la cual estén expresados, la función y sobre todo cuándo se activan y los efectos intracelulares que tienen. Iniciamos con lo que son los TLR, que son los Toll-like receptors. Pasaríamos a los receptores Not-like receptors. Luego pasamos a los RIG, ¿sí? Que son los RIG-like receptors, que son estos, los RIG-like receptors. Luego pasamos a los sensores de DNA de citoplasma. Pasamos a los receptores de lectina tipo C. Y luego pasamos a lo que serían los scavengers. Y por último, a los de metformina. ¿Listo? Estos últimos pues son bastante sencillos, entonces simplemente los voy a hablar brevemente al final. Lo que es el TLR, tenemos lo que sería esta imagen de acá, que nos da como una especie de panorámica sobre los receptores que pueden haber. Nosotros tenemos esto que es la célula, es decir, estamos viendo la célula por dentro y desde afuera, lo que sería el espacio extracelular, los microorganismos sí o sí primero tienen que estar afuera antes de entrar o siempre van a quedarse afuera si son microorganismos extracelulares. ¿Qué pasa? Como pueden estar tanto afuera como adentro, es necesario tener receptores extramembranales o mejor dicho transmembranales y receptores que van a estar a nivel citosólico o citoplasmático. A nivel extracelular podemos observar que tenemos un TLR, que es la familia grande. Tenemos lo que sería los Not-like receptors, tenemos el receptor tipo RIG, el sensor de DNA y tenemos pues principalmente estos, ¿listo? Tenemos los receptores de lectina tipo C y poco más, ¿no? Cuando vamos a hablar de estos receptores, debemos entender que estos receptores, como están asociados a la respuesta inmune innata, ¿sí? Que cada vez que escriba respuesta inmune innata lo va a escribir con sus iniciales, van a reconocer principalmente los patrones moleculares. Y esos patrones moleculares van a estar determinados claramente pues, por unas moléculas específicas. ¿Listo? Estos patrones moleculares principalmente pueden ser de dos tipos, los PAMs, ¿sí? O los propios DAMs. Que pues esto es bastante sencillo, esto a todo el mundo le queda claro, que son los patrones moleculares asociados a patógenos, es decir, la bacteria que tiene lipopolisacáridos o la bacteria gram positiva que tiene peptidoglicano. Y luego tenemos los DAMs, que es cuando, por ejemplo, imaginemos que este es el DNA de una célula, de esta célula normal, ¿sí? No es un DNA microbiano. Cuando se rompe el núcleo, por X o Y razón, este DNA puede salir a nivel citosólico o puede salir a nivel extracelular. Entonces, eso funciona como un DAMS, ¿sí? Un patrón molecular asociado a daño. Cuando una célula normal, entre comillas, pues es afectada, sea por un daño mecánico, físico, químico, o por un agente infeccioso o por deficiencia de nutrición y demás, ¿no? Entonces, una vez entendido esto, vamos a comprender la posición de los receptores. Tenemos receptores que pueden ser transmembranales, como puede ser, por ejemplo, este TLR. Tenemos receptores que pueden estar dentro de lo que sería una especie de endosoma, ¿listo? Y tenemos lo que sería receptores a nivel citosólico, o sea, vesiculares, citosólicos, extracelulares.
Acá tenemos lo que es una tabla que básicamente habla de cada uno de los receptores de manera pues esquematizada, y tenemos lo que son las familias que hemos visto. Tenemos los TLR, los NLR, los RIG, los sensores de lo que sería el DNA, y los receptores de lectina tipo C. Acá tenemos los receptores scavengers o basurero, y tenemos los receptores para el N4-mil-met, ¿listo? O el 7-metil o algo así. Entonces, iniciando con los TLRs, vamos a hablar de que estos TLRs que tenemos en este punto, que estamos viendo acá, son principalmente 9 subgrupos de los TLRs. ¿Sí? Los Toll Like Receptors pueden haber, o sea, hay 2 familias, ¿listo? Las 2 familias van a estar determinadas principalmente por la posición en la que se encuentran. Si son transmembranales, es decir, si se encuentran en esta posición, van a ser de un tipo determinado, porque van del 1 al 9, bueno, del 1 al 10, pero el 10 es NPC y nadie lo cuenta. Transmembranales, y tenemos los otros que son los citosólicos o citoplásmicos, como quieran decirle, y son los que se encuentran claramente pues en el citoplasma, ¿no? O en vesículas. Los trans van a ser los que son transmembranales, principalmente, van a ser 5, que son principalmente, sería el 1, que sería el 1, el 2, el 4, el 5 y el 6. Y los citosólicos son 3, es decir, 3, 7, 8 y 9. Cuando digo que son 3, es mnemotecnia para acordarme de que inicia por 3 y termina en seguidilla con 7, 8 y 9. Y pues este pues es el 1, 2, 4, 5 y 6 como tal, ¿no? Estos TLRs principalmente son los que se encargan de todo lo que tiene que ver con una respuesta proinflamatoria como tal, ¿listo? Una respuesta proinflamatoria. Pero ¿por qué están determinados de tal manera? Es decir, ¿por qué tengo unos transmembranales y otros citosólicos? Pues es sencillo. Los transmembranales van a estar ubicados a nivel de la membrana, y lo que van a hacer es comunicar la parte interna con la parte externa, permitiendo transducir una señal desde la parte externa hacia la parte interna. Por ende, los receptores TLR que van a estar transmembranales, es decir, el propio 1, 2, 4, 5 y 6, van a estar diseñados para atacar microorganismos extracelulares, ¿listo? Que están por fuera. Y por el contrario, los citosólicos que van a estar dentro, es decir, el 3, el 7, el 8 y el 9, que son los 4, van a estar dentro de pues el citosol en un endosoma, ¿no? Otra mnemotecnia que pueden usar para que se acuerden es que lo que sería la palabra trans tiene 1, 2, 3, 4 y 5 letras, por ende tienen que haber 5 receptores. La palabra citoplasma tiene más claramente, pero pues inicia por cito. Y cito tiene 4, ¿va? Entonces inicia pues por los 4. Entonces 3, 7, 8 y 9, como quieran aprendérselos. Lo que sería la función, es decir, la función de cada uno, ya dijimos que es reconocer extracelularmente o intracelularmente, dependiendo de dónde esté ubicado el receptor y dependiendo de dónde esté ubicado el propio microorganismo. En este punto ya tenemos el primer checklist, que sería ubicación. Ahora sigue el segundo, que es función. ¿Listo? La función de estos, de los TLR, principalmente, y esto pues es en general, la mayoría, por no decir toda la respuesta inmune innata, se centra casi siempre en lo que es una respuesta proinflamatoria y una respuesta antiviral o antivírica. ¿Cómo así? La respuesta inmune innata trata siempre de realizar una inflamación y generar e inducir a la persona que lo esté padeciendo lo que sería una respuesta antiviral. Esto tiene 2 sentidos de ser. Me explico. Si estamos hablando de una respuesta proinflamatoria, la función de una inflamación es principalmente tener lo que son pues múltiples factores, iniciando por lo que sería la inflamación como tal, y la inflamación como tal consiste principalmente en lo que sería generar la activación del endotelio, activación del endotelio. Aparte de la activación del endotelio, necesita generar una extravasación, y aparte de generar una extravasación necesita sintetizar citoquinas para generar esa inflamación.
Entonces, esto lo vamos a abordar un poco más adelante, pero pues para tener una especie de contexto. Y antiviral, pues porque induce a una respuesta antiviral. Ahora, ¿cómo va a ser la función de inducir a una respuesta proinflamatoria y antiviral? Es muy sencillo. Tenemos lo que sería, imaginemos que este círculo que estamos viendo acá es una célula normal, es una célula de nosotros, ¿listo? Y esta célula de nosotros tiene un núcleo, tiene pues el retículo tal y la mitocondria por ahí. Y acá tenemos una bacteria, ¿listo? ¿Qué pasa? Si la bacteria está a nivel extracelular, ya dijimos que pues va a estar transmembranales, trans tiene 5, sería 1, 2, 4, 5 y 6. Entonces acá tenemos receptores que van a estar transmembranalmente. Estos receptores van a reconocer el PAMPS, ¿sí? Que de la bacteria gram negativa pues puede ser un lipopolisacárido, porque son gram negativas, o si es una bacteria gram positiva pues va a ser un peptidoglicano, ¿sí? O si es un hongo pues va a ser reconocido por otros receptores que ya vamos a ver. Pero ¿qué pasa? Lo que va a hacer esta bacteria es ser reconocida por el propio PRR, que en este caso estamos hablando de la familia TLR, y estos receptores Toll-like receptors, cuando detectan el PAMS, en este caso extracelular, lo que van a hacer es, tienen que enviar algo que induzca una respuesta en cascada para que comunique el receptor y le dé el contexto al núcleo. ¿Por qué? Pues porque todo funciona en el núcleo. ¿Sí? Si yo quiero generar una respuesta, necesito generar cambios metabólicos dentro de la célula, y estos cambios metabólicos están dados pues por el núcleo, por RNA. Entonces, en este punto es cuando la cascada de señalización de la que estemos hablando va a depender de dos cosas. ¿Cómo así? Entonces, volvemos a la familia. Va a depender de dos cosas. La primera es que el 3 es raro y el resto son normales. Esto quiere decir de que todos los receptores, sean transmembranales, 1, 2, 4, 5 y 6, o sean en vesículas o en endosomas citoplasmáticos, cito de 4, pues sería el 3, 7, 8 y 9, todos menos el 3 van a tener un mecanismo de transferencia o un mecanismo de transducción de señal que va a estar mediado por lo que se conoce como el MIT88. ¿Listo? El MIT88 es básicamente una proteína que permite la transducción de señal para inducir el cambio metabólico que se quiere realizar, que por ejemplo puede ser inducir un estado proinflamatorio y antiviral. Por el contrario, lo que es el receptor TLR tipo 3 principalmente no va a usar a esta proteína como mecanismo de transducción de señal, va a usar otra proteína que se va a conocer como el TRIF. ¿Listo? Para que se lo aprendan más fácil, 3 en inglés es 3, o pues como lo decimos nosotros, que es tri, y sería el factor tri, que es para el 3. Fin. ¿Qué hace cada uno? Pues sencillo. Tenemos, acá no se confundan, ¿sí? Aquí dice TLR4 y que va al TRIF, pero en lo que sería la leyenda que aparecía pues debajo de la imagen, específicamente dice que el TLR3 es activado por TRIF, ¿no? No le hagan caso a eso. Entonces, por ejemplo, tenemos peptidoglicano, que es característico de bacterias gram positivas, que es un PAMS, son reconocidas por los receptores transmembranales, principalmente pues el 1, el 2, el 4, el 5 y el 6. ¿Sí? 1, 2, 4, 5 y 6. Estos peptidoglicanos van a generar una transducción de señal que van a estar mediados por lo que se conoce como el MIT88. Acá se me trabó la imagen y pues esto tiene que seguir acá, ¿no? El MIT88, que ya dijimos que es exclusivo de todos, sea transmembranales, 1, 2, 4, 5 y 6, o sean vesiculares o citosólicos como el 3, 7, 8 y 9, menos el 3, ¿listo? El 3 es raro. Entonces el 3 lo que va a usar es el TRIF. Y ambos, independientemente de lo que estemos hablando, ambos van a inducir una respuesta principalmente a nivel celular para inducir las respuestas proinflamatorias y antivirales, que es la que estamos hablando. Entonces ya tenemos dos check en este punto. Ya sabemos su función, ya sabemos su ubicación y sabemos su función, ¿sí? Entonces tenemos ubicación, tenemos función. Ahora, pues la función refiriéndose a cómo funciona, tipo cómo transduce la señal. Y ahora vamos a hablar específicamente de
¿qué es lo que hace? Entonces, lo que hace estos receptores de tipo TOL, independientemente de cuál estemos hablando, ya dijimos que induce respuestas tanto proinflamatorias como antivirales. Entonces, aquí es cuando uno debe ponerle el sentido a la situación y decir, bueno, proinflamación es ¿qué? Entonces, proinflamación es cuando tenemos un endotelio y ese endotelio primero se activa para permitir que los leucocitos que estén por acá puedan extravasarse. ¿Listo? Entonces necesitamos activación de endotelio. O sea que una de las respuestas que va a producir el Toll-like receptor cuando se active es principalmente activación del endotelio. ¿Y la activación del endotelio en qué consta? En mayor síntesis de proteínas de adhesión, es decir, de selectina y de ligando integrina. Creo que es así, y si no es al revés, pero pues sintetiza esto. ¿Para qué? Para formar el rodamiento que los leucocitos se detengan y puedan extravasarse, ¿sí? Entonces, activa el endotelio para que se formen más proteínas de adhesión y esto también intrínsecamente nos dice que hay mayor permeabilidad. Ahora, si se va a extravasar algo, es decir, va a ser diapédesis, necesitamos algo que genere la diapédesis. Ese algo que genera la diapédesis son los leucocitos. Entonces, ya no necesito solo activación de endotelio, sino que necesito también lo que es la migración de los leucocitos que van a estar yendo hacia ese lugar que está afectado. O sea que en ese punto tenemos dos funciones, activación de endotelio y migración leucocitaria. ¿Cómo se media esta migración? Pues sencillo, es como cuando uno pone, yo qué sé, azúcar en el suelo y pues llegan las hormigas. ¿Sí? Son vainas moleculares, principalmente por quimiotaxis. Y esta respuesta quimiotáctica lo que hace es, mediante gradientes de quimiotaxis, o sea, quimiosinas, lo que hacen es atraer a los leucocitos a la zona que se está, claramente pues se está inflamando. Entonces, listo, tenemos activación de endotelio, tenemos lo que sería activación de endotelio por expresiones de moléculas de adhesión, al igual que permeabilidad, o sea, contracción endotelial, como también tenemos migración leucocitaria por parte de el gradiente quimiotáctico, o sea, quimiosinas, producción de quimiosinas. ¿Qué otra cosa va a realizar? Pues sencillo, la otra cosa que va a realizar el cuerpo es, listo, si vamos a generar proinflamación, necesitamos ¿qué? Necesitamos citoquinas que induzcan ese estado proinflamatorio. Entonces, las citoquinas que inducen el estado proinflamatorio se conoce como la IL-1, la IL-2, la IL-6, la IL-12, la IL-18 y el TNF-alfa. ¿Listo? Eso es principalmente lo que hace el NOT-like receptor. ¿Listo? Es que el Toll-like receptor. El IL-2 no va ahí, perdón, me equivoqué. Esto no va. Solo va el 1, el 6, el 12, el 18 y el TNF-alfa. ¿Qué pasa? Aquí todo esto es una respuesta proinflamatoria, es decir, todas estas citoquinas que estamos viendo inducen un estado proinflamatorio. Perfecto. Ahora, hablamos de estado proinflamatorio que consta de activación del endotelio por expresión de moléculas de adhesión, es decir, el endotelio también tiene PRRs y cuando se lesiona por el PAMS, por ejemplo, o el DAMS, induce lo que es pues, la activación, moléculas de adhesión y mayor permeabilidad. También induce la secreción de quimiosinas para inducir una migración leucocitaria por gradiente quimiotáctico. Inducimos el estado proinflamatorio específicamente por los interferones, por lo que son las interleuquinas, IL-1, 6, 12, 18 y TNF-alfa. Perfecto. Ahí hablamos del estado proinflamatorio. Nos faltaría hablar sobre el estado antiviral. Entonces, el estado antiviral va básicamente estar mediado por la síntesis de interferón tipo 1. Y el interferón tipo 1 es la familia alfa y beta, es decir, los miembros alfa y beta que hacen parte del interferón tipo 1, interferón alfa, interferón beta, son los que inducen una respuesta una respuesta antiviral. ¿Y la respuesta antiviral en qué consta? Pues sencillo, consta en aumento de temperatura por parte de
hipotálamo, y lo que es aumento de expresión de ribonucleasas para que el virus no se pueda replicar, ¿no? Entonces, esas son las características importantes que van a funcionar a nivel de estas dos respuestas. Pero aparte, no solamente esto, aparte también va a generar lo que es la inducción de unas moléculas que se llaman las moléculas coestimulantes. Entonces son estimula moléculas coestimulantes o estimuladoras, como quieran decirlo, que principalmente son, por ejemplo, las B7. ¿Sí? La molécula B7 coestimuladora se conoce también conformada por CD86 y CD80. A mí la B se me parece mucho al 8, entonces me acuerdo, ¿listo? Y pues la B está antes del 7, entonces 6, bueno, como quieran. CD86 y CD80 hacen parte del grupo B7, que es un grupo de familias, es un grupo que tiene lo que son las moléculas coestimuladoras. ¿Cuál es la función de esto? Pues es sencillo. Si estamos hablando de un estado proinflamatorio, antiviral, principalmente lo que hace todo esto es alertar al cuerpo. O sea que la molécula coestimuladora va a estimular específicamente a una célula que se llama la célula dendrítica, ¿sí? Célula dendrítica. Esta célula dendrítica va a tener una acción o un mecanismo principalmente que es la presentación de antígenos. O sea que esta es una célula presentadora de antígenos. Esta célula lo que hace es viajar desde donde estuvo la afección hasta lo que sería el ganglio linfático, el nudo linfático más cercano, para permitir la presentación de antígenos a los linfocitos T. ¿Listo? Y cuando induce esta respuesta a los linfocitos T, lo que van a producir principalmente es presentarle el antígeno a lo que serían los linfocitos T vírgenes principalmente, y estos linfocitos T vírgenes van a diferenciarse sea en TH1, TH2 o TH17. ¿Sí? TH1 si son intracelulares, TH2 si son parásitos o helmintos, bueno, pues parásitos o diferentes tipos de alérgenos, y TH17 si estamos hablando de extracelulares o de virus. ¿Listo? Entonces en este punto es donde tenemos las funciones esenciales de lo que es un toll-like receptor principalmente. ¿Listo? Es decir, a modo de resumen, tenemos que el toll-like receptor tiene dos tipos de receptores que son transmembranales. Trans tiene 5, es decir, 1, 2, 4, 5 y 6. Y lo que sería los citosólicos, cito tiene 4, por ende el 3, el 7, el 8 y el 9. Estos receptores, todos menos el 3, va a funcionar mediante lo que se conoce como la proteína MIT88, que es un factor que permite la inducción ante la respuesta. O sea, mecanismos de señalización. Y lo que es el receptor toll-like receptor tipo 3 es el único que utiliza otro tipo de factor que se conoce como el TRIF o TRIF, que es el factor para el 3. ¿Listo? La función de todos los receptores toll-like receptor es principalmente estimular una respuesta proinflamatoria antiviral, y por ende le metemos el sentido, que sería proinflamación es generar activación de endotelio, migración leucocitaria por quimiotaxis, síntesis de interleuquinas o citoquinas que van a inducir a aquella respuesta proinflamatoria como IL-1, IL-6, 12, 18 y TNF-alfa, al igual que antiviral para subir la temperatura y activar ribonucleasas mediante los tipo 1, también estimula lo que es, pues el endotelio ya lo vimos, también estimula lo que son la producción de moléculas coestimuladoras, B7 específicamente, que son las CD86, CD80, que induce una respuesta de presentación de antígeno desde las células dendríticas hacia las células linfocitos T vírgenes principalmente, para que estos se diferencien en lo que serían las diferentes respuestas. ¿Listo? Esto sería toll-like receptors en sencillo. ¿Listo? Entonces acá tenemos pues básicamente una especie de resumen, que es localización, membrana plasmáticas y membranas endosómicas. Se pueden encontrar en células dendríticas, como ya vimos, en fagocitos, en células endoteliales para activar esto y los linfocitos B y otros tejidos. Tenemos lo que son ejemplos específicos del 1 al 9, el 10 SNPC,
y lo que sería moléculas microbianas, es decir, sintetizan o sea, los ligandos. Tenemos lo que son moléculas microbianas como el lipopolisacárido, los peptidoglicanos o los núcleos o los ácidos nucleicos víricos, que pues son los propios PAMs que se adhieren, ¿no? Perfecto, ahí ya tendríamos todo el light receptor finalizado. Entonces vamos a hablar ahora de los not light receptors. Los not light receptors son estos de acá, ¿listo? Los not light receptors, a diferencia de los toll light receptors, tienen lo que son una ubicación que van a estar principalmente dadas por intracelulares, es decir, que son citosólicas. Y los not light receptors tienen como una clasificación medio extraña, pero que es bastante sencilla, porque se van a dividir como en números y en letras, es decir, tenemos los A y los B, inclusive los C, y tenemos inclusive los P hay y todo, pero pues principalmente hablemos de los A y los B, ¿listo? Y tenemos los 1 y los 2, ¿listo? Lo que son los not light receptors, principalmente los A, van a estar relacionados con una característica muy importante, y es que estos receptores que estamos hablando, que son los PRRs, detectan patrones moleculares, sean PAMs o sean DAMs. ¿Qué pasa? El receptor, not light receptor, específicamente el tipo A, tiene una excepción, y es que va a reconocer el interferón gamma. ¿Listo? Y el interferón gamma no es un patrón molecular, el interferón gamma es una citoquina. Por ende, esa es la excepción, ¿sí? Esa es la excepción que hay dentro de los not light receptor, es un interferón gamma. ¿Y el interferón gamma qué hace? Esto induce cuando el interferón gamma entra en el receptor, not light receptor, específicamente el tipo A, lo que va a suceder es que va a inducir una respuesta que se conoce como estimular la expresión del complejo mayor de histocompatibilidad clase 2. ¿Listo? Y esto tiene pues un sentido de ser, principalmente porque van a permitir lo que es como unas respuestas, o sea, van a tener respuestas múltiples, principalmente por todo lo que tiene que ver como con la parte de que estos propios, por ejemplo, las células que tienen estos MHC pues puedan ser leídos. Esto lo elaboramos más cuando hablemos de células, entonces no nos confundamos con eso todavía. Eso hacen los A. ¿Listo? Los B están relacionados con la formación del inflamosoma, al igual que los P, ¿sí? Los B y los P están muy relacionados con la formación del inflamosoma, que ya explico qué es eso. Y luego tenemos los 1 y los 2, que los 1 y los 2 van a estar relacionados principalmente con lo que sería la respuesta antiviral, autofagia y peptidoglicanos. ¿Listo? Es decir, como estamos dentro de la célula, pues puede actuar o puede generar un mecanismo de autofagia, puede generar un mecanismo de síntesis de péptidos antimicrobianos y también lo que sería la producción de interferones tipo 1. ¿Va? Eso sería. Entonces, ¿cómo así? Entonces nosotros vamos a esta tablita y acá tenemos lo que sería los not light receptors A y B. Acá tenemos los tipo C, que tienen NOT 1 y NOT 2. Los not light receptors tipo A, por ejemplo, tenemos activadores, que es el interferón gamma, y que aumenta la expresión del complejo de histocompatibilidad mayor clase 2. Lo que es el B induce a la generación del inflamosoma, y luego hablamos de estas cosas de acá. Luego tenemos los 1 y los 2, que principalmente generan la activación de lo que tiene que ver autofagia, producción de interferón 1, y lo que sería la producción de diferentes tipos de péptidos antimicrobianos, como por ejemplo las defensinas. ¿Sí? Que las defensinas son un péptido microbiano, específicamente las defensinas, las tipo beta. ¿Sí? Recordemos que las defensinas tienen dos subdivisiones, que son las beta y las alfa. Las alfa son exclusivamente neutrófilas y las beta pueden ser por mucosas o por glándulas. Y en este caso, estos receptores se expresan principalmente, los not light receptors, en mucosas. Tiene mucho sentido.
Listo. Entonces, con esta información nos venimos a esta tabla que agrupa los Toll-like receptors con sus funciones proinflamatorias y antivirales junto con los Not-like receptors, su función de provocar el inflamosoma, expresar el complejo el complejo de histocompatibilidad mayor clase 2 y la producción de autofagia, producción del interferón tipo 1 y producción de lo que sería las péptidos microbianos. ¿Listo? Entonces acá tenemos lo que sería el Toll-like receptor, que pueden ser, si estamos viendo los transmembranales, trans tiene 5, por ende sería 1, 2, 4, 5 y 6. Esto lo que hace es ir al núcleo, genera el factor de transcripción mediante el IMIT8 y lo que hace es generar la transcripción de interleuquinas que son proinflamatorias, que ya las vimos, que era, entre muchas, era la IL-1, la 6, la 12, la 18 y lo que es el TNF-alfa. ¿Sí? Esas. En este ejemplo tenemos lo que es la IL-1 tipo beta y la IL-18. ¿Qué pasa? Como en bioquímica vimos, se sintetizan como simógenos o como una especie de procitoquina, es decir, le falta cortarle o excindirle un pedazo para que se active. Entonces, el Toll-like receptor detecta el lipopolisacárido, por ejemplo, u otro PAMP, e induce la respuesta proinflamatoria y genera y libera lo que son interleuquinas o citoquinas proinflamatorias. Esa es su función, ¿sí? Aparte de las antivirales que ya vimos. Pero genera esto. Ahora, ¿qué tiene que hacer esto, que son las procitoquinas, para convertirse en citoquinas funcionales? ¿Y quién va a hacer esa función? Entonces ahí es cuando entramos a hablar de los Not-like receptors, que recordemos que se encuentran a nivel citoplásmico. Entonces a nivel de citosólico tenemos los diferentes tipos de Not-like receptors que van a inducir diferentes respuestas. Por ejemplo, habíamos hablado de lo que son los Not-like receptors tipo P, por ejemplo, que tienen la capacidad de detectar diferentes PAMPs, DAMPs, salida de potasio, cristales, especies reactivas de oxígeno, inclusive asbesto, alumbre, ATP, aquí, ATP. Y todo esto induce, los Not-like receptors detectan lo que son PAMPs y van a formar el inflamosoma, ¿sí? Este inflamosoma es, por así decirlo, una agrupación o agregación de proteínas que se forman mediante los Not-like receptors que van a inducir a la producción de lo que se conoce como la caspasa 1. Es decir, agarran la caspasa, el inflamosoma, y la activa. Entonces la caspasa 1 pasa de ser inactiva a activa. Y la caspasa 1 tiene dos rutas importantes. La primera es producir, o mejor dicho, es quitarle ese trozo que está evitando que estas citoquinas proinflamatorias dejen de ser pro, y lo que es formarle una salida a aquellas citoquinas. Entonces lo que hace la caspasa 1 es encargarse de que estos dos de acá y otras más, pero estos dos de acá ya no sean procitoquinas, sino que sean citoquinas funcionales. Y luego tenemos lo que son las otras, que es la otra ruta de las caspasas, que lo que hace es permitir que estas citoquinas que les cortó ese trozo puedan salir. Entonces lo que hace es formar un poro, que se llama pues el poro, pero este poro se forma mediante la gasdermina D activa, es decir, la caspasa 1 activa la gasdermina y esta gasdermina D activa mediante fragmentos lo que hace es perforar aquella membrana para dos cosas: la entrada de agua y formar tumefacción celular y piroptosis, es decir, pues que se lise básicamente, y también que esos mismos poros sirvan como salida para permitir la salida de las citoquinas activas, es decir, de la IL-1, en este caso la beta, la 6, la 18, la 12 y el TNF-alfa. Entonces aquí se genera lo que sería una inflamación, aguda porque se liberaron, y tenemos la piroptosis por la entrada de agua, tumefacción celular y diferentes tipos de mecanismos apoptóticos, necróticos. ¿Listo? Entonces, esa es la función de lo que es el Not-like receptor y lo que es el Toll-like receptor. Es decir, estos funcionan en conjunto, como vimos. Y acá, por ejemplo, tenemos lo que sería, ya dijimos que el A es del gamma, que induce el complejo histocompatibilidad mayor, el B permite lo que es el inflamosoma, y lo que sería el C, que son los tipo 1 y 2, permiten lo que es la diferentes tipos de respuesta antiviral por los propios
interferones que activa mediante la caspasa y las interleuquinas, la autofagia, y pues esto no se conoce tanto como autofagia, pero induce también la respuesta a autofagia, o pues se suicida básicamente. Y por último, lo que sería la producción de péptidos microbianos como las defensinas tipo beta. Y luego acá tenemos los tipo P, por ejemplo, que son importantes, y estos se relacionan mucho con lo que es la inflamación crónica o una enfermedad sistémica crónica en el caso de las personas que tenían la mala fortuna de estar expuestos al asbesto. Y el asbesto lo que hace es funcionar como un PAMS, o bueno, en este caso sí, como un PAMS, funciona como un PAMS para el Not Light Receptor tipo P, y esto induce claramente lo mismo, induce la misma respuesta, que es el tipo P, por ejemplo, que estamos viendo acá hay asbesto, ¿sí? Y este asbesto pues activaba el inflamosoma lo que hacía era activar caspasa 1, y la caspasa 1 activaba la gasdermina para que formara poros, y la caspasa 1 también activaba lo que son las procitoquinas para formar las citoquinas proinflamatorias agudas, y pues generaba una inflamación crónica. Eso sería la familia que ya vimos, que sería los Toll Light Receptors y los Not Light Receptors. Ahora siguen los receptores tipo RIG, ¿sí? los RL, los RIG Light Receptors y los sensores de DNA citoplásmico. Los receptores tipo RIG y los receptores sensores de DNA son muy sencillos, y es principalmente porque este que es R pues es para la R de RNA, y este que es D pues es para la D de DNA. ¿Ambos qué van a hacer? Ambos van a hacer la misma vaina, que es simplemente formar lo que es la síntesis de interferones tipo 1, ¿sí? Principalmente el RNA, pues ante lo que es la influenza, es decir, el PAMS va a ser más influenza o sarampión, y genera la producción de interferones tipo 1, que sería alfa y beta, porque es una respuesta antiviral. ¿Listo? Y lo mismo sucede con lo que se conoce como el sensor de DNA citoplásmico o citoplasmático, que lo que permite es lo mismo, ¿sí? Permitir la síntesis de lo que es el interferón tipo 1. ¿Cómo hace lo que es el RNA? ¿Sí? O sea, el RNA, ¿cómo hace para no confundirse con el humano o el viral? Pues sencillo, el viral tiende a tener menor estructura y es más pequeño, ¿sí? Ahora, ¿cómo hace el sensor o el receptor CDS, que es el sensor de DNA citosólico, para no confundirse entre el DNA humano y el DNA viral? Pues el humano está metilado, el viral no está metilado. Por ende, es una manera para regular lo que es o tener tolerancia dentro del sistema. Acá tenemos, ¿listo? Tenemos lo que sería citosol, pues los dos receptores que hemos venido hablando, RNA vírico y DNA vírico o bacteriano. Sencillo. Luego pasamos a los receptores de lectina, ¿listo? Entonces estos receptores de lectina son característicos porque tienen lo que sería, vamos a hacer acá, porque tienen lo que sería, que son los receptores de lectina tipo C, que son dos familias, ¿listo? La primera y la segunda tenemos lo que es la manosa, receptor manosa pues, y el receptor dectina. Estos se dividen en dos, en 1 y en 2, y estos de manosa R tienen como la función principal, ambos en general, todos tienen la función de detectar glúcidos o de detectar PAMs que se derivan de carbohidratos o que son carbohidratos que no se encuentran en los vertebrados, es decir, sean bacterias o sean hongos. ¿Listo? En el caso de la manosa, principalmente va a activar a lo que son, va a detectar, va a reconocer lo que son, ¿cómo llaman eso? Se me fue. Pues la manosa, claramente, va a detectar la fucosa y va a detectar la N-acetil de glucosamina, que son glúcidos o son carbohidratos, principalmente son azúcares que van a estar rodeando la pared o lo que sería pues el microorganismo bacteriano o del hongo. ¿Listo? ¿Qué pasa?
los humanos, cómo hace el hongo para no, digo, cómo hace hace más que el lápiz, cómo hace esta cosa, el receptor para no confundirse con el humano? Pues sencillo, lo que hace este receptor es reconocer aquellos PAMs que son estos tres de acá, y el humano no tiene esos. El humano normalmente tiene o galactosa, o lo que se conoce también como el ácido ciálico, creo que es ciálico. ¿Listo? Entonces, estos lo que hacen es activar, principalmente, si estamos hablando de estos, van a activar lo que son macrófagos. ¿Listo? Macrófagos. Y por el contrario, la adectina va a activar a las células dendríticas. Ups, al revés. Va a activar a las células dendríticas. ¿Sí? ¿Qué es lo que podemos observar en esta tabla? Tenemos el CD206, que es el mismo manosa, que es lo que estamos viendo acá, que activa el macrófago y se da por manosa fucosa o N-acetil de glucosamina. Activa macrófagos, es decir, que permite lo que es la producción de diferentes tipos de citoquinas, sea para permitir la propia como potenciación de la función, pero aparte de esto también lo que hace es estimular la presentación de antígenos. Es decir, las células dendríticas que estamos viendo en este punto expresan estos receptores dectina 1 y dectina 2 para permitir lo que es la presentación de antígenos, especialmente ante patógenos extracelulares, que van a estar como los hongos principalmente, o lo que serían las bacterias. O sea, diferencian a la población TH17. Es más o menos como lo que vimos acá en el TOC-like receptor, que tenía la molécula coestimuladora B27 por CD86 y CD80, que lo que hacía era estimular la presentación de antígenos a linfocitos T vírgenes para que estos que hagan, pues se diferencien en las diferentes subpoblaciones de TCD4 helper. ¿Listo? Y habíamos dicho que los TH1 son intracelulares y los TH17 son más extracelulares. Pues acá está la razón por la cual los tipos C, especialmente dectina 1 y dectina 2, permiten lo que es la presentación de antígenos hacia la subpoblación TH17. ¿Listo? Tenemos lo que son los scavengers, ya para terminar, que se me descargó el lápiz. Ya para terminar tenemos lo que son los scavengers, que los scavengers, ¿dónde están? No los tengo acá, pero bueno, los scavengers, aquí están. Los scavengers tienen la función principalmente de permitir lo que es la fagocitosis. ¿Listo? Entonces detecta sea los propios PAMs o los propios DAMs e inducen lo que es una respuesta pues de fagocitar. ¿Listo? Internalizan e inducen una producción de sustancias tóxicas, sea por los tres vías, sea vía nitrógeno, vía estallido respiratorio, dependencia de oxígeno, y la vía lisosomal. ¿Listo? Y luego están los N-formylmet, que lo que hacen es principalmente permiten lo que es el reconocimiento de péptidos bacterianos y reconocen lo que es pues el estimular como la fagocitosis, ¿sí? Que son más NPCs. Y eso sería receptores.